Hola, mi nombre es Eunji Park de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Yo nací en el seno de una familia pobre de pastores, por lo cual viví odiando a Dios y a mis padres. No quería mostrar estos aspectos de mi vida, por eso constantemente envolvía mi vida con mentiras. Pero ahora que me encontré con Jesús resucitado, deseo compartir mi testimonio de cómo comencé a disfrutar la libertad de mi vida tal como soy. Nací en una familia cristiana muy devota, en donde mi padre y mi hermano mayor son pastores. Un mes después de mi nacimiento, mi padre fundó una iglesia, y esto fue el motivo por el cual mi vida y la iglesia no podían despegarse. Cuando era pequeña me gustaba mucho ir a la iglesia, por eso iba con mucho entusiasmo. Tenía muchos amigos en la iglesia y los miembros me decían, ¡Wow! Miren qué saludable y tierna es la hija del pastor. Y realmente me encantaba escuchar esas palabras. Nuestra familia, de por sí, era un hogar lleno de paz. Mi padre, a pesar de que era provinciano, era un hombre muy amable y mi madre era muy apasionada. A pesar de que ambos estaban llenos de responsabilidades en la iglesia, nos dieron mucho amor. Antes de dormir, nos oraban poniendo sus manos en nuestra frente. Y a mí me agradaba mucho nuestra familia. Sin embargo, las dificultades comenzaron a llegar en nuestra familia. Cuando estaba en cuarto grado, los miembros de la iglesia habían aumentado y decidimos reconstruir el edificio. Tuvimos que vender la casa y mudarnos dentro de la iglesia. Era muy difícil tener que vivir en un cuartito que tenía un olor muy desagradable y en donde era muy incómodo vivir para una familia de 4 personas robustas. Cuando mis amigos me preguntaban dónde vivía, no podía responderles porque esto lastimaba mi autoestima. Y a causa de la reconstrucción de la iglesia, las situaciones en casa comenzaron a dificultarse. Con la comida que sobraba en la iglesia, nos alimentábamos a lo largo de toda la semana. Y como no teníamos dinero para ir a la peluquería, solíamos cortarnos el cabello en casa. Ingresé a la secundaria cuando mi familia se encontraba en los momentos más difíciles. La fecha del primer día de clase se aproximaba y mis padres aún no habían podido comprarme el uniforme escolar. Un día mi mamá tomó mi mano y me llevó hacia un lugar. Allí había muchos uniformes. Los uniformes eran de segunda mano y costaban de 3 a 5 dólares, ya que habían sido utilizados por otros estudiantes que ya se habían graduado. Al principio no me daba cuenta, pero al asistir al colegio veía los uniformes nuevos de mis compañeros. El de ellos era muy brillante y se adaptaba muy bien a sus cuerpos, a diferencia de que mi uniforme era muy descuidado y desgastado. Por eso, todas las mañanas me encaprichaba diciéndole a mi mamá, no quiero ponerme este uniforme, ¿qué te cuesta comprarme uno nuevo? Desde ese momento, por esta cuestión, comencé a temer de que esta situación fuese motivo de burla por mis amigos. Al principio, para esconder que vivía en pobreza, comencé a mentir, pero con el pasar del tiempo, estas mentiras comenzaron a agrandarse. Solía tener el pensamiento de, ¿cómo puedo hacer para que mis amigas crean que soy una persona que tengo mucho dinero y fama? Pero la profesión de mi papá como pastor, más que beneficiar mi situación, lo perjudicaba arruinando mi imagen. Por eso, viví ocultando que mi padre era un pastor pobre. Es más, siempre que debía completar un formulario, en el casillero de la profesión de mi papá, escribía que era desempleado. Una vez, mientras hablábamos sobre la familia con mis amigos, ellos me preguntaron sobre la profesión de mis papás, y yo les respondí, oye, mis padres trabajan en el exterior, y cada tanto vienen a visitarme a Corea, así que si necesitan algo del exterior, avísenme que trato de ver si lo pueden conseguir. Por eso les prohibí a mis padres que asistiesen a la ceremonia de graduación de la secundaria. Como sabía que mis amigos pensaban que mis padres eran ricos y elegantes, no podía imaginar que ellos viniesen desarreglados al colegio. Sin embargo, mi madre vino a la graduación sin avisarme, encima con el vehículo de la iglesia. A pesar de que ese día mi mamá se vistió con la mejor ropa que tenía, yo estaba avergonzada por su presencia. De tal modo que la ignoré y enojada le grité a mi mamá en la entrada del colegio, ¡andate rápido a casa! En conclusión, mi mamá tuvo que regresar a casa sin poder ver mi graduación. Realmente odié y detesté mi vida y mis circunstancias. ¿Por qué no puedo vivir una vida normal como los demás chicos? Yo pensaba que no necesitábamos de un Dios que nos hacía vivir en pobreza y en dificultades. Por eso, mirando al cielo, siempre insultaba. Si realmente existe Dios, no podía ser posible que deje vivir en miseria a mis papás, que entregaron sus vidas por Él. Además, no podía comprender que mis papás no dejen el pastorado viendo a sus hijos sufrir.
Desde ese momento comencé a vivir como yo quería. Había comenzado a faltar y a dormir hasta tarde los domingos. Y cuando cumplí 20 años, corté toda la relación con la iglesia y los fines de semana comencé a salir con mis amigas. Si una amiga me preguntaba, ¿querés ir de viaje al extranjero? Por más que debía pedir préstamos para ir, iba junto a ella. Si bien no tenía muchos ahorros, andaba gastando mucho dinero como si lo tuviese. No podía tolerar ni un poco tener sentimientos de inferioridad hacia otros. Es por eso que siempre que podía, envolvía mi vida diciendo mentiras. Si me encontraba con una amiga que le gustaban los conciertos, hablaba como si los hubiera visto. Y también me hablaba presumiendo como si hubiera viajado a diferentes lugares del mundo. Además, hasta invité sobre cómo es mi hermano. Mentía diciendo que mi hermano era el hombre más apuesto del mundo, a tal punto de que podía ser el protagonista de una historieta. Andaba diciendo, mi hermano asiste a una de las mejores universidades. Es alto y muy apuesto. Es tan amable y generoso que siempre me deja dinero extra en mi cartera sin que yo me dé cuenta. Obviamente mi hermano no asistía a una de las mejores facultades. Si bien era bueno, tampoco tanto como para darme dinero. Y su apariencia física era el estándar como cualquier otro hombre coreano. Pero un día mis padres me dijeron que mi hermano había dejado la universidad que él asistía y que se había transferido a la que asistía yo. Parecía que el mundo se me venía abajo. Como la universidad que asistía yo era muy pequeña, enseguida entre todos se conocían. Comencé a llenarme de preocupaciones. ¿Qué pasará si mis amigas se decepcionan al ver a mi hermano? ¿Qué sucederá si se dan cuenta de que soy una mentirosa? Al tener estos pensamientos, quedé inmóvil. Por eso grité a mi familia, ¿por qué justo se cambió a mi universidad? Si él viene, nunca más voy a ir. Voy a salir de la universidad. Me negué a comer y me acosté en mi cama y lloré como una loca. ¿Cómo es que mi vida llegó hasta este punto? Al mirar atrás, me di cuenta de que cada ámbito de mi vida estaba envuelto de mentiras. Realmente deseaba despojarme de esta clase de vida y ser libre, pero no encontraba la solución para salir de todo este enredo. Un día, agotada de toda mi vida, con un poco de valentía, fui a orar a la iglesia. Al sentarme, mientras mis lágrimas caían, comencé a recordar a Jesús quien murió en la cruz. No podía soportar todos los pecados que había cometido hasta ese momento. Ese día, en llanto, me arrepentí con toda sinceridad. Y en ese instante, tomé la decisión de vivir realmente conforme a la palabra y a las prédicas. Sin embargo, esto no era nada fácil. Y especialmente no podía comprender la palabra que decía, la verdad los hará libre. Sentía que la palabra verdad me prohibía de muchas cosas en la vida. Por lo tanto, a esta frase la escuchaba de esta manera. La verdad los oprimirá. Además, a un mes de haberme arrepentido, nuevamente me había sumergido en el mundo de la oscuridad. Y al verme en este estado, me frustraba y me decía, yo nunca podré cambiar. He transitado un largo camino que no puedo regresar. A partir de ese momento, comencé a temer a la muerte. Si bien había sido bautizada cuando era pequeña y sabía que iba al cielo si creía en Jesús, cuando pensaba en la muerte, sentía que iría al infierno. Al ver que mi vida no cambiaba, comencé a obsesionarme con el pensamiento de que Dios me terminaría matando. Por temor a la muerte, temía morir en un accidente al viajar en un auto o en un tren. Como esto era tan grande, el temor de ir al infierno, no podía realizar los viajes que tenía planeado al exterior. Como repetía el proceso de pecar y de arrepentirme, creía que Dios ya no me volvería a perdonar. Repitiendo este estilo de vida, una de mis amigas me preguntó si quería ir a un retiro espiritual para hijos de pastores bautistas junto a ella. No había costo de inscripción y además regalaban un par de zapatillas. Había asistido solo para recibir las zapatillas, pero nunca imaginé que mi vida cambiaría en aquel lugar. El segundo día del retiro, apareció un pastor de que la nada comenzó a predicar sobre la resurrección de Jesús. Lo primero que pensé fue, ¿por qué habla de la resurrección si no estamos en Pascuas? Pero lo extraño fue que al escuchar sus prédicas, mi corazón comenzó a latir. La frase de que Jesús vino a este mundo, murió y resucitó, lo había escuchado muchas veces desde pequeña, pero ese día fue novedoso a mis oídos. En ese instante, pude darme cuenta de que nunca antes me había preguntado si realmente Jesús existió y si había resucitado.
¿Realmente vino Jesús a este mundo como un humano como yo? ¿Realmente resucitó? ¿Cómo puedo creer en esto? Muchas preguntas comenzaron a golpear mi corazón. Luego de la prédica, me encontré en el comedor con el predicador y me dijo que era el pastor de la iglesia Hammaum en Chuncheon. Además, me contó que el día siguiente en su iglesia comenzaba el retiro espiritual de invierno, por lo cual me dirigí hacia esa iglesia. Tenía la confianza de que si iba a ese lugar, mi vida cambiaría de verdad. En ese lugar, el pastor nuevamente predicó acerca de la resurrección. Lo extraño era que, a diferencia de los días anteriores, las palabras comenzaron a entrar a mis oídos. El pastor dijo una frase que fue clavada en mi corazón y al instante caí rendida. El Todopoderoso murió y resucitó tal cual fue profetizado. ¿Creen que la resurrección es un acontecimiento histórico? Historia. Esta palabra me impactó fuertemente. La resurrección ya ha sido acontecido. Realmente es un hecho histórico. En el preciso momento en que creí este hecho, comenzó a resonar una voz en mi corazón. Fui yo quien murió por ti en la cruz. Yo he resucitado y estoy en este lugar. Estuve desde antes de la creación del mundo. Aquel que ha hecho todos los milagros en la Biblia, ese soy yo. Ah, claro. Como Él resucitó, Él está vivo. Dios realmente está vivo. Frente a esta verdad, no podía parar de llorar. Luego, el pastor, al decir, si el Todopoderoso vino y se fue de este mundo, ¿creen que ha dejado una prueba clara para toda la humanidad? Citó Hechos 17:31. Cuando leí este pasaje, esa neblina que tenía en los ojos y nunca se desprendían de mí comenzó a desaparecer. En ese versículo dice que Dios ha dejado una prueba para que toda la humanidad pueda creerle a resucitar a Jesús de la muerte. Frente al temor de ir al infierno, y sin tener en claro quién era Jesús, y sin saber si realmente Él escuchaba mis oraciones, comencé a creerle. Pero Dios me había dado una clara prueba para creer en Jesús, es el Todopoderoso. Me había dado la resurrección. Recién ahí, desde el centro de mi corazón, surgió esta confesión. Jesús resucitado, tú eres el verdadero Dios viviente. En ese momento, se me cruzó en la cabeza la cruz. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Al darme cuenta de que aquel que murió en la cruz era Dios mediante su resurrección, mi corazón se partió en dos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo un Dios todopoderoso puede morir en la tierra en la cual yo vivo? No había forma de comprender esta verdad con mi cabeza. Y al aceptarlo por medio de la resurrección, mi corazón se quebrantó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Pero el Señor hizo que cayera sobre él mi iniquidad. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de Park Eun-ji. Frente al Todopoderoso que dio la vida por mí, le estaba diciendo, tendrías que haberme hecho nacer en una familia rica y no en la familia de un pastor. No tendrías que hacerme sufrir tanto. Yo estaba burlando y escupiendo, y yo era ese ser quien había matado y crucificado. Al ser la asesina que mató a Jesús, todo mi cuerpo comenzó a temblar al postrarme delante de Dios. Realmente merezco el infierno. A pesar de que tenga que sufrir eternamente, no tengo derecho a decir nada, ni tampoco tenía derecho a levantar el rostro. Sin embargo, a pesar de ser pecadora, Dios me estaba diciendo que me arrepienta. El pecado que debía arrepentirme no era el pecado de haber vivido mintiendo hasta ahora o el de amar a este mundo, sino que debía arrepentirme del pecado de no haber creído a Jesús resucitado como mi dueño. Y Dios decía que me perdonaría a pesar de asesinar a Jesús, y que además me daría la esperanza de la resurrección. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Viví pensando que esta vida era mía y creyendo que yo era la dueña. Pero Jesús me estaba diciendo que sería mi Señor y mi Dios.
Jesús me dio la vida. Yo solo debía arrepentirme y creer en Jesús como mi dueño. Dios Padre, perdóname. No he creído en Jesús. Jesús resucitado, tú eres el Dios viviente. Solo tú eres mi dueño. De este modo me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús y lo acepté como el dueño de mi corazón. Luego de entregar esa oración de arrepentimiento, pude reconocer que el dueño de mi vida ahora era Jesús, quien resucitó y está vivo. Esta realidad generó una gran emoción en mí. Realmente experimenté un gozo que no se puede encontrar en este mundo. Esta vida que vivía oprimida por el pecado fue renovada completamente por la resurrección de Jesús. Y al creer en esto, había tanta libertad en mí que sentía que podía volar. No solo eso, al comprender por qué Dios me amó hasta el punto de entregar su propia vida, quedé tan emocionada que grité del asombro. En este mundo, yo había recibido la más preciada y hermosa identidad como hija de Dios. Al conocer ese asombroso amor, solo deseaba agradar a Jesús. Desde ese momento, dejé de inventar mi vida para agradar a otros. Además, al encontrarme con mis amigos, naturalmente les pido perdón por haberles mentido en el pasado. Y a diferencia de que antes vivía envolviendo mi vida, ahora mis amigos me quieren por ser sincera y por estar alegre. Ellos me dicen que me ven llena de alegría y gozo. También me escucho comentarios como: vos que antes eras muy orgullosa y presumida, ¿cómo es que cambiaste repentinamente? En la actualidad, mis padres salieron de la iglesia que construyeron y nos mudamos a otro edificio. Y nuestra casa ahora está en la terraza de ese edificio. Pero yo ya no me avergüenzo de ello. A veces suelo llevar amigos a mi casa y como tenemos una gran terraza que parece un patio, me alegra mucho. Sin importar con quién me encuentre ahora, puedo decir con seguridad que mi papá es pastor. Pude comprender que este es el mejor trabajo que Dios nos ha dado. Y como se me hizo claro que después de la muerte voy al cielo, comencé a vivir con la esperanza en el reino de Dios. Y por esta causa, el único motivo por lo cual vivo en este mundo es para alardear a Jesús resucitado. En una ocasión, salí a evangelizar a las calles con las amigas de colegio. Y repartimos volantes evangélicos con bolsas reciclables de regalo. Y fue todo un éxito. Especialmente les encantó a las señoras. Es más, hasta los señores se llevaban más de uno para llevarlos a sus casas. Realmente fue una evangelización emocionante. También solemos evangelizar en el campus de la universidad. Y a veces me asombro de mí misma por compartir este evangelio con tanta pasión. Cuando hacemos la oración de aceptación a Cristo con las almas que Dios preparó, siento cómo desciende el gozo y la alegría que debe haber en el reino de los cielos. Solo me río al ver mi pasado que no podía evangelizar al pensar cómo me verán otros. Una vez alguien me vio compartir el evangelio y sonriendo me dijo: ¡Wow! ¡Qué forma de predicar con valentía el evangelio! Escuché esta frase como si Dios me estuviese felicitando diciendo: ¡Tú, Park Eun-ji, estás haciendo muy bien! Realmente estaba muy feliz. Yo era una persona que vivía mintiendo, pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, mis labios proclaman la noticia más alegre de este mundo: la resurrección de Jesús, el evangelio de la verdad. Aún sabiendo que mentir era pecado, al no poder escapar de ello, comencé a temer la muerte. Pero ahora soy libre. Esa paz y esa libertad inimaginable estaban en Jesús. De ahora en más, el resto de mi vida lo encomiendo en las manos de Jesús, y hasta el día que vaya al cielo viviré la mejor vida siendo testigo de la resurrección. La verdad los hará libres. Muchas gracias.